Yo también me gustaría unirme a los hermanos que comentaron sobre lo que acabamos de ver entre este grupo de ejemplo de santos jóvenes entre nosotros. Y siento realmente que anoche hubo un llamado en ese mensaje, entonces no era simplemente un mensaje, pero hay una carga de parte del Señor, especialmente en estos días, que nosotros hagamos de este asunto un punto para oración en el recobro del Señor y para el recobro del Señor, y esto es que haya más santos, mayores y jóvenes, no por sus propios logros espirituales, más bien para la necesidad misma del Señor, especialmente en estos días, para darse a crecer y madurar. De otro modo, no tendremos un ejército, pero escuchando esta prueba fue muy animante, muy, muy animante. Muy bien, hoy en la noche hemos hablado del pan, ahora venimos al agua. Entonces esta reunión es una reunión para beber. Y yo diría que si hay dos palabras que resume el tema de este mensaje, una sería beber y la otra sería fluir. Así que no simplemente beber, necesitamos fluir. De hecho, si nosotros no fluimos, probablemente no beberíamos tan bien. Pero si nosotros bebemos, debemos de tener una carga o la intención de fluir hacia afuera, algo de esta agua de vida. Y las otras dos palabras que irá junto con las otras dos palabras sería hablar. Beber el espíritu como agua de vida y en el asunto de fluir es cavar. Entonces cantamos el himno de cavar el pozo para permitir que el espíritu como agua de vida fluya libremente en nosotros. Así que hoy en la noche voy a usar este bosquejo, claro, para abordar, número 1, la roca. Número 2, el agua. Y número 3, el golpear. En número 20, cuando Moisés cometió un gran error de golpear la roca, no solamente una vez, sino 2 veces, y así ofendiendo actuó de una forma no conforme a la economía de Dios. Fue una cosa muy seria, muy grave. Debería de haber solo un golpear, y eso era suficiente. Y luego quiero hablar de la manera de beber de la roca, y luego una llave para el fluir. Y quiero añadir que en esto de cavar podemos poner un paréntesis que os puede sorprender, que es la palabra cantar. Tal vez nunca pensó que al cavar cantarían, pero eso es exactamente lo que la Biblia dice. Cuando estamos cavando, debemos estar cantando. Amén. Muy bien, entremos en este mensaje. Así que
Aquí tenemos una serie de versículos que son muy importantes, no tenemos tiempo de leerlos. En Éxodo 17 habla de la primera vez cuando los hijos de Israel salieron hace poco desde Egipto, llegaron a la roca de Horeb. Moisés fue instruido a golpear la roca y que agua saldría de ella para que el pueblo pueda beber. Así que Moisés hizo eso. Claro, ahí mismo había contención, había una prueba. Los hijos de Israel estaban contendiendo con Moisés y probando a Dios. Así que fue llamado las aguas de Masa, que quiere decir prueba, y también las aguas de Meriba, que quiere decir contienda. Y contienda y se llamó ese lugar para una memorial de lo que ocurrió ahí. Y después de muchos años, puede ser después de 40 años, si podemos creer, los hijos de Israel estuvieron dando vueltas en el desierto y terminando en el mismo lugar. Es casi que no han avanzado, más bien regresaron al mismo lugar y allí mismo toda una generación falleció, dejado en el desierto. Y ahora en una nueva generación hicieron igual a lo que sus padres hicieron. Se quejaron a Moisés, contendieron y lucharon. Y entonces Dios le dijo a Moisés de reunir la asamblea, y esta vez sin golpear. Simplemente habla a la roca ante los ojos de la congregación y saldrá agua para suministrar al pueblo y a los ganados para beber, para que beban. Pero Moisés, esta vez se piensa que Moisés ya está casi con 120 años de edad, mucho más maduro que cuando al principio salieron de Egipto. Un hombre conocido por su mansedumbre, su paciencia, pero hizo algo increíble. Y eso es, en vez de hablar a la roca, él le dijo al pueblo: escuchad, rebeldes, ¿queréis que saquemos agua de esta roca? Es casi como un comentario sarcástico, en una forma con enfado, con una actitud de enfado, de disgusto. Entonces, en vez de hablar a la roca, levantó su mano y golpeó la roca 2 veces. 2 veces. No solo una vez, sino 2 veces. Hizo algo absolutamente que Jehová no le instruyó a hacer, pero salió agua en abundancia y todos bebieron. Luego Jehová les habló a Moisés y a Aarón. Aarón era cómplice porque no me creíste. Por cuanto no creíste en mí para santificarme. Esta vez fue Moisés quien no creyó en Dios para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Número 1. Para santificar a Dios quiere decir expresa a Dios como el santo. Esto es santificarle a Él. Pero haciendo esto, Moisés no santificó a Dios. Moisés hizo
a Dios alguien común. Y no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. En otro lugar, en este mismo libro, en Números 27:14, en la seriedad de las acciones de Moisés, la gravedad, versículo 14, por cuanto Dios habla así a Moisés, por cuanto os rebelasteis contra mi palabra en el desierto de Zin, en la resilla de la asamblea, y no me santificasteis ante los ojos de ellos junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba Cades en el desierto de Zin. Jehová dijo eso, claro. El resultado fue que se le denegó a Moisés entrar en la buena tierra que Dios prometió a Israel, que Moisés era de llevar a los hijos de Israel a esa tierra. Al final daré unas palabras porque tengo una carga no solo sobre el asunto de beber, pero considerar la gravedad de la actitud de un líder a los ojos de Dios. Ahora, y luego tenemos Números 21, cuando Israel fue más adelante a Beer, hay un pozo ahí, donde Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Dios quiere darle a su pueblo agua. Quiero deciros, aún los hijos de Israel estaban en contienda, infelices, murmurando, quejándose. Pero, ¿qué está en el corazón de Dios? Era darles agua. Es una cosa que Moisés se olvidó de eso. Les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Brota, oh pozo, a él cantad. Así que aquí está. Espero que alguien pueda componer un himno. Si no hay nadie, yo escribiré, compondré un himno. Brota, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual abrieron los líderes que cavaron los nobles del pueblo con el cetro, con sus bastones. ¿Ven? El cetro, bastones de los líderes y de los nobles. Tiene mucho que ver con esta escena, comenzando con Éxodo y luego en Números 20 y ahora en Números 21. Lo que los líderes hacen es de una importancia, es importantísimo para la experiencia de Israel en el asunto de agua. Y luego tenemos un gran versículo, 1 Corintios 12:13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El agua aquí es un tipo simplemente del mismo espíritu, de el espíritu. ¿Quién ahora es? Juan 4:10, el Señor estaba con la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿sabéis qué está haciendo esta mujer? Ella estaba hablando a la roca. Así que yo os animo, id a Jesús y decidle, dame de beber. A él le fascina esta clase de hablar. Simplemente pedirle. El pedirle es el hablar. Ella le habló así y él le dio el agua viva. Me gustaría deciros, hermanos y hermanas, que Dios quiere darnos agua.
Él no quiere que nosotros seamos deshidratados. Él no quiere que nosotros estemos sedientos. Él no quiere que estemos en sequía. Él quiere que estemos llenos, llenos con el agua viva. Ese es su corazón. Esa es su carga. Esa es su voluntad. Así que Él pasó por un gran proceso. Lo veremos pronto, para llegar a ser esta agua viva tan disponible para que nosotros la bebamos. Y al final, esta agua no es simplemente del Espíritu, es el Dios triuno completo. Y Juan 7, 37, 39, versículos famosos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Simplemente venga a mí y beba. Estoy aquí. El agua está aquí. Simplemente venga a mí y beba. El que cree en mí, creer en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí mismo y también en Juan 4, cuando bebemos el agua que Él nos da, esa agua llega a ser una fuente de agua, un pozo saltando para la vida eterna. En otras palabras, la roca llega a ser el pozo. La roca por el exterior llega a ser el pozo interior. El fluir llega a ser la fuente que brota para vida eterna, la vida completa que consuma en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y aquí mismo dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu. Que cuando el Señor habla de beber, el pensamiento del fluir está ahí. Estas dos cosas no pueden ser separados. Donde hay el beber, debe de haber el fluir. Donde hay el beber, también debe de haber el fluir hacia afuera de los ríos para satisfacer la sed. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no había sido muerto y resucitado, por eso todavía no había sido aún glorificado. No fue hasta que el Señor pasó por la cruz, murió ahí, siendo golpeado por la autoridad de la ley de Dios y resucitar para llegar a ser el Espíritu vivificante. Hasta ese entonces no había manera para que podamos beber en realidad. Y Juan 19, en cuanto a los soldados traspasando el costado del Señor Jesús con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre para la redención, agua para la regeneración y suministro. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pablo habla de una bebida espiritual. Esto se refiere a la roca en el desierto. Así que, bueno, continúo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Había esta roca que seguía a los hijos de Israel. Hermano Lee dijo que intentó estudiar cómo puede una roca física seguir a alguien. Es un poco extraño, ¿no? A lo mejor la roca estaba arrastrándose. Él no tenía una respuesta, pero Pablo era tenía mucho denuedo. No solo dijo que esa roca era tipo de Cristo, pero dijo que la roca era Cristo. Y esta roca que llegó a ser la bebida espiritual
seguía a los hijos de Israel. Aquí estaba la roca estaba presente, la roca estaba disponible para que ellos bebieran de ella. Esto sustentaron en su jornada y en sus guerras. Y al final, Apocalipsis 22, 1 al 2, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Al final, vemos un cuadro en la Nueva Jerusalén, donde la fuente de esta agua se hizo muy claro. Era el trono de Dios y del Cordero, del Dios Cordero. Y desde este trono salió agua de vida, un río de agua de vida. Esta agua tiene mucho que ver con la autoridad divina. Es por eso que la roca es mencionada, el cetro es mencionado. No piensen que el agua es simplemente agua. Tiene mucho que ver con la autoridad de Dios, con el trono de Dios. Y por supuesto, desde a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, el alimento que sustenta al pueblo de Dios. Ahora os he dado estos versículos y ahora podemos repasar el bosquejo de una forma rápida. Número Romano 1, que la roca fuese golpeada nos da un cuadro claro, completo y cabal de la crucifixión de Cristo. Esto es muy claro. Según esta tipología, Moisés representa la ley y el cayado que tenía Moisés en su mano, representa el poder y autoridad de la ley. B. Por tanto, que el cayado de Moisés golpeara la roca, significa que Cristo fue puesto a muerte en la cruz por la autoridad de la ley de Dios. Así que todos debemos de tener este cuadro claro del crucificado ante nuestros ojos. Como Pablo dijo que a los ojos de los Gálatas, le dijo Pablo estas palabras. Ahí estaba la roca y estaba ahí el cayado. Y cuando el Señor murió, especialmente en los últimos 3 años en la cruz, Cristo fue puesto a muerte. Él fue golpeado por la autoridad de la ley de Dios. Todo el peso de la ley de Dios y la autoridad de esa ley golpeó a Jesús, nuestro Salvador. Toda la maldición que trajo esa ley estaba con este hombre cuando él estaba colgado ahí. Llegó a ser una maldición por nosotros. Y a causa de eso somos redimidos. Y espero, hermanos y hermanas, que este cuadro de este Cristo crucificado esté siempre ante nuestros ojos. Cristo, como roca espiritual y viva, fue herido por la autoridad de la ley de Dios a fin de que el agua de vida en resurrección pudiera fluir de él y entrar en su pueblo redimido para que éste beba. Así que cuando Moisés golpeó la roca, agua fluyó, salió, brotó. Cuando la ley, el poder de la ley golpeó al Señor, cuando esa lanza traspasó el costado del Señor, de ahí salió sangre y agua. Hermanos y hermanas, no tenemos tiempo, necesitáis cantar 1058 en inglés, el 485.
Estrofa 1. Roca de la eternidad, que por mí hendida estás. Tu costado se rasgó, sangre y agua allí fluyó, dando doble sanidad. No pude ni leer mi propio escritos. Dando doble sanidad por las culpas y el pecar. Vais a recibir vuestras preguntas de estudio y la primera pregunta va a ser muy interesante. La primera pregunta: lo primero que tenéis que hacer mañana es que todos tenéis que leer, cantar, orar y hablar estos dos himnos. Yo no creo que incluí los himnos que están en la pizarra y también 485. Leer, cantar, orar y hablar. Y estaríais bebiendo y luego entrar en el mensaje. Número, Cristo es la roca. Oh, me fascina esto. Que los hermanos incluyeron este punto maravilloso. Es el trasfondo para que conozcamos quién es esta roca. La roca es simplemente Jehová. Esta roca es nuestro querido Cristo. Cristo es nuestra roca que nos engendra y la roca quien es nuestra salvación, fuerza, refugio, escondedero, protección, abrigo y salvaguarda. ¿Os gusta esto? ¿Qué roca tenemos? ¿Qué roca tenemos? Deuteronomio habla de la roca quien nos engendró. Yo salí de una roca. Yo fui regenerado por una roca. También vosotros. Vive Jehová y bendita sea mi roca. Segunda Samuel 22:47. Bendigamos a la roca. Que sea exaltado Dios, la roca de mi salvación. Hay otros lugares en Deuteronomio, también dice que la roca es la roca de nuestra salvación. Salmos 95:1. Venid, cantemos de gozo a Jehová, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Si yo os veo haciendo esto, yo estaría un poco preocupado si vosotros estáis frente de una roca ahí cantando, pero sí hay una roca genuina a la cual hemos de cantar con gozo. Por lo tanto, con gozo cantaremos, sacaremos agua de nuestra salvación. Otro versículo para cantar. Cantadlo, cantad a la roca de nuestra salvación. Dios está la roca de Dios depende mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fuerza, mi refugio. Esta roca es nuestro refugio. Salmos 94. Pero Jehová ha sido mi torre alta y mi Dios, la roca de mi refugio. Necesitamos de escondernos. Si necesitamos de tener protección, esta roca es nuestra protección. Y finalmente, Isaías 32 dice, y un hombre será como refugio contra el viento y como abrigo contra la tempestad, como corriente de agua en tierra seca, como sombra de gran peña en tierra devastada. Alabado sea la roca.
Alabado sea la roca. Alabado sea la roca. 2. Sangre y agua fluyeron del costado del Señor que fue traspasado en la cruz. La sangre para nuestra redención jurídica nos salva de la culpa del pecado, y el agua de vida en resurrección para nuestra salvación orgánica nos salva del poder del pecado. Por eso ahí está en el himno de la doble sanidad. Esta agua, hermanos y hermanas, la sangre que fluyó, nos salva del pecado, de culpa del pecado. Pero el agua que fluyó para regeneración, es por eso, es una roca que regenera. Esa agua es para nuestra salvación orgánica, nos salva del poder del pecado. Nuestra necesidad no es simplemente ser salvos de la culpa. Nuestra necesidad es de ser salvo del poder del pecado. Así que necesitamos esa agua. Necesitamos de esa agua. Cuando la mayoría de los cristianos cantan este himno, presta mucha atención a la sangre, pero es tiempo que prestemos atención también al agua. Por eso ese himno necesita ser enmendado, tocar mucho este aspecto de la roca. El agua que salió de la roca es el agua de la vida en resurrección. No he entrado en los versículos, los versículos de referencia en el punto anterior. Ahí Zacarías habla de una fuente abierta para pecado y por la impureza. Y luego también estos versículos habla de la fuente manantial de agua de la vida. Fuente de la vida en Salmos 36 y Apocalipsis 21 habla del manantial del agua de la vida, a quien el Señor dará al que tenga sed. Punto D. El agua que salió de la roca es el agua de la vida en resurrección. Acordaos que esta agua de vida que sale de la roca espiritual, que sale de Cristo, es el agua de vida y está en resurrección. Simplemente leeré los puntos. La resurrección denota algo que ha sido puesto a muerte y vive de nuevo. También denota la vida que brota a partir de algo que ha pasado por la muerte. El agua que fluyó de la roca herida brotó únicamente después que se efectuaron los pasos principales de la encarnación, el vivir humano y la crucifixión. Por tanto, Éxodo 17:6 es que habla del golpear de la roca la primera vez, es un versículo profundo, el cual implica la encarnación, el vivir humano y la muerte de Cristo. Así que esta roca, el agua que salió de esta roca golpeada, implica no simplemente, habla no solo de la crucifixión de Cristo, que ya fue logrado, pero implica también los pasos de la encarnación. Dios llegando a ser una roca en la tierra, llegando a ser un hombre en la tierra, su vivir humano y al final, por supuesto, su crucifixión. De esto se trata la roca, implica todos estos procesos de Cristo. Y el Espíritu, el agua viva que podemos beber y que puede fluir de nosotros, pudo ser recibido únicamente después que el Señor Jesús fue glorificado. Esto es, según Juan 7, esto es únicamente después que Cristo hubo entrado en la resurrección. Después de que Cristo fue glorificado, después que Cristo entró en la resurrección, el Espíritu llegó a ser el Espíritu que es la consumación de este proceso, de este Dios triuno procesado. El Espíritu llegó a existir y este Espíritu es la misma agua
en la resurrección, a quien nosotros los creyentes bebemos hoy día. Amén. Bebamos del Espíritu. Bebamos esta agua viva. 4. En realidad, el agua de vida, el agua que fluye, es la resurrección. La resurrección es el Dios triuno. El Padre como fuente, el Hijo como cauce y el Espíritu como fluir. El Padre tiene vida en sí. El Hijo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo esto nos dice que la fuente de esta agua es simplemente el Padre Dios, la fuente es el Hijo y el fluir de esta agua es simplemente el Espíritu. Esta agua que fluye es resurrección, es la misma resurrección. Hoy, hermanos y hermanas, resurrección no es simplemente un hecho. Resurrección es en realidad la persona de Cristo y resurrección en la actualidad es también el agua que bebemos. Cuando bebemos esta agua de vida, hermanos y hermanas, bebemos la resurrección. ¿Cómo vencemos la muerte? Bebiendo mucha resurrección. La fuente del agua de vida es el trono de Dios y del Cordero, el Dios Redentor. Por tanto, el agua de vida es el Dios triuno que fluye para ser nuestra vida. Así que al final, esta agua viva, es simplemente el Dios triuno mismo quien fluye desde la eternidad, desde su trono y procediendo a través de las edades, consumando en la Nueva Jerusalén. Este fluir del Dios triuno desde edades de eternidad hasta eternidad es esta agua de vida. Y Él es el a quien bebemos. 1. El fluir del agua viva comenzó desde el trono en la eternidad. Continuó mediante la encarnación, el vivir humano y la crucifixión de Cristo. Y ahora sigue fluyendo en resurrección a fin de suministrar al pueblo de Dios todas las riquezas de la vida divina. Amén. Dos, el fluir del agua de vida en resurrección tiene por finalidad la edificación del cuerpo de Cristo y la preparación de la novia de Cristo, ambas de las cuales tienen su consumación en la Nueva Jerusalén. F. Juan 4:14b revela un Dios triuno que fluye. El Padre es la fuente, y el Hijo es el manantial, y el Espíritu es el río que fluye, lo cual da por resultado la totalidad de la vida eterna, que es la Nueva Jerusalén. Sabéis que este fluir que sigue fluyendo tiene un destino. Ese destino es la plenitud de esta vida. Y ese destino es simplemente la Nueva Jerusalén. Si bebemos de este fluir y si estamos fluyendo en este fluir, terminaremos en ese mismo lugar, el cual es la Nueva Jerusalén. G. Todo el Dios triuno participó en el agua que fluyó de la roca herida para que el pueblo bebiera. Dios, el Padre, estaba de pie sobre la roca. La roca era Cristo, el Hijo, y el agua viva que salió de la roca representa al Espíritu, que podemos beber y que fluye como máximo producto del Dios triuno. Yo creo que todos estos son puntos muy claros. H. El hecho de que bebamos del mismo Espíritu en resurrección nos hace miembros del cuerpo, nos edifica como el cuerpo y nos prepara para ser la novia de Cristo. Amén.
Espero que no simplemente estoy dando puntos o doctrinas a vosotros. Espero que estéis bebiéndolos. Amén. Estáis absorbiendo estos puntos. Hermanos y hermanas, os digo, mirad, nuestro cuerpo físico, 60% es agua. 60% es agua. Podemos pasar 2 o 3 semanas sin comer, podemos sobrevivir, pero 2 o 3 días sin agua, sucumbiremos. Cada parte de nuestro cuerpo necesita agua, desde nuestro cerebro hasta nuestros dedos de pie, de los pies. Cada parte. El agua nos mantiene vivos, hace tantas cosas en nuestro cuerpo. Equilibra la temperatura de nuestro cuerpo. Nos mantiene digiriendo el alimento, aún la eliminación de lo que el cuerpo no puede absorber necesita agua. Nuestras células necesitan agua. Hermanos y hermanas, necesitamos agua. Necesitamos agua. Hablando espiritualmente, ¿sabéis por qué tenéis problemas de las coyunturas? ¿Sabéis por qué tenéis problemas con vuestros cerebros, con vuestras mentes? ¿Sabéis por qué tiene indigestión? ¿Sabéis por qué tenéis problemas? Porque no habéis estado bebiendo de esta agua. Os digo, yo pienso que la mayoría de nuestros problemas en la iglesia, de la vida de iglesia, de matrimonios, de la familia, es por causa de la falta del agua. Oh, santos, necesitamos beber. La vida de iglesia necesita agua. Más agua. Es himno 248 que no hemos cantado en inglés. Fue compuesto por A.B. Simpson. Está bajo la categoría de la plenitud del Espíritu. Una frase que no usamos tanto. Hermano Lee ha hablado mucho de esto cuando él estaba en Taiwán en la década de los 80. Él dijo, necesitamos de buscar el llenar interiormente y el llenar exteriormente del Espíritu Santo. Lo habló así. Necesitamos de buscar el llenar interiormente y el llenar exteriormente del Espíritu Santo. Claro, estamos hablando de los dos aspectos del llenar del Espíritu, esencialmente y económicamente. Me atrevo a decir que en mis visitas y mis contactos con las iglesias y los santos hay una situación general. Yo no diría que no hay espíritu, sí hay espíritu. Puede que haya algo del espíritu, pero el sentir en mí es que no existe la plenitud del espíritu. Hay una carencia en el llenar interiormente del Espíritu de Cristo. Hay una carencia de ser llenados a la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo. Así que por causa de eso, hablé de esto en Seattle. Hay una depresión de bajo grado, una condición de meramente sobreviviendo, una vida cristiana mínima, una clase de meramente una vida de iglesia suficiente, pero no plena. No está brotando, explotando, que está saliendo, emanando vida con resurrección, con el Dios triuno, que tragaría toda clase de muerte, que tragaría toda clase de problemas, tragaría toda clase de dificultades y nos haga los que flotan, trascendentes, los que fluyen, los que son poderosos. Amén. Es tiempo que veamos esa clase de vida de iglesia en el recobro del Señor. No estoy hablando de algo pentecostal
cosa de prodigios, no, pero sí estoy hablando de una cierta plenitud del Espíritu, quien es nuestra porción. Por eso la palabra dice que hemos sido bautizados en el mismo cuerpo, en un espíritu, y hemos sido hechos a beber, santos, hemos hechos a beber de este mismo espíritu perpetuamente. Es por medio de este beber que nosotros edificaremos el cuerpo, ¿no es cierto? Es por medio de este beber lograremos el propósito de Dios. No deberíamos de hacer esto en el desierto. No debemos de tener sequías. A veces el Señor permite eso, periodo de sequías, pero no es normal. Para que permanezcamos por un largo tiempo de sequía, deberíamos de ser cristianos que fluyen, cristianos que beben. Amén. Debemos ser cristianos quienes hablan, quienes cantan. Debemos ser cristianos quienes cavan. Amén. Que haya un fluir en todo el recobro. Ese es el avivamiento. Eso es el avivamiento. Que así sea, que así sea. Número Romanos 2. Para recibir el agua viva procedente de Cristo crucificado, todo lo que debemos hacer es tomar la vara y hablar a la roca. Ahora, ese Cristo ha sido ya golpeado. Esa roca ya ha sido golpeada. Es logrado, está hecho. Hace 2000 años. Puesto que Cristo fue crucificado y el Espíritu fue dado, ¿creemos en esto? ¿Creemos en esto? No solo Cristo fue crucificado, pero el Espíritu fue dado. En la noche de la resurrección, el Señor dijo, Él sopló en ello y dijo, recibid el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, ese Espíritu fue derramado. Y la iglesia llegó a existir. Sin el Espíritu no habrá iglesia. Sin el Espíritu no habrá el cuerpo. El Espíritu es todo para el cuerpo. Así que, santos queridos, hoy nuestra necesidad desesperada es el Espíritu para ser bebido, ser recibido, ser llenos de Él, hasta que brote de nosotros. No es necesario que Cristo sea crucificado nuevamente, o sea, no es necesario golpear la roca nuevamente para que fluya el agua viva. Según, no hace falta decir al Señor, Señor, muere otra vez por mí. No hay necesidad. No hace falta decir, Señor, fluye otra vez. Él diría, ya te he dado el Espíritu. Tú simplemente habla, simplemente cree y simplemente bebe y recibe. Según la economía de Dios, Cristo debía ser crucificado una sola vez. Aquí tenemos los versículos en Hebreos. La palabra principal es una sola vez. La frase principal es una sola vez. Cristo no tiene que morir dos veces, porque por una ofrenda, por ser ofrecido una vez, Él llevó el pecado de muchos. B. Tomar la vara. ¿Qué quiere decir tomar la vara? Equivale a identificarse con Cristo en su muerte y aplicar la muerte de Cristo a nosotros mismos y a nuestra situación. Esta roca, esta vara es para todavía tomarla, no para golpear, pero tenemos que tener esta vara en nuestra mano para hablar a esa roca. Cuando nos identificamos con el Cristo que fue herido, es decir, cuando somos uno con Él, el Cristo herido, la vida divina como agua viva fluye rebosando de nuestro ser. Queridos santos, el Espíritu ha entrado en nosotros. El pozo fue instalado en nosotros. Esta agua fue dado libremente a nosotros. Ya. Ahora, lo que necesitamos
es una manera de experimentar esta agua, de beber esta agua. Y la primera cosa es de identificarnos con el Cristo herido, es decir, ser uno con el Cristo crucificado. Hay otro himno. Uno contigo en crucifixión. En la cruz morí en ti. Soy muerto al mundo y el mundo es muerto a mí. Santos, guardémonos en esta posición. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Cuando Él murió, yo murió en Él. Yo morí en Él. Yo morí con Él. Yo soy uno con su crucifixión. Yo soy uno con su muerte. Yo me mantengo con Él en la cruz en mi experiencia. Esto quiere decir que nosotros rechazamos nuestros mismos, rechazamos nuestra constitución natural, nuestra vida de alma, que fue crucificado en la cruz, y permanecemos con Él en el Cantar de Cantares. Habla de que estamos con Cristo en la roca, en las hendiduras de la peña. Somos uno en unión con el Cristo en la cruz. Así que, santos, declaremos esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Soy uno con su muerte. Yo voy a permanecer en la unión de su cruz. Por eso el Señor dijo, tomad vuestra cruz diariamente. Mientras más somos uno con Él en esta manera, mientras más beberemos, mientras más hacemos esto, más el agua es nuestra. La cruz, en una forma muy interesante, puede haber sido una cosa muy seca para el Señor cuando estaba colgado ahí, pero la cruz para nosotros es donde el agua fluye. De hablar a la roca equivale a hablarle directamente al Cristo, que es la roca herida, pidiéndole darnos el espíritu de vida con base en el hecho de que el espíritu ya fue dado. Ya fue dado. Jóvenes, a menos algunos jóvenes entre nosotros, yo diría, tenéis que aprender la lección de la fe. No traten de sentir la roca o el agua. Declarad, el Espíritu ya fue dado. Yo tengo el Espíritu por fe. Por fe. Hablarle a la roca equivale a hablarle directamente al Cristo, que es la roca herida. Así que necesitamos muchas conversaciones con Cristo todo el tiempo. Aún nuestro invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, es una conversación, es nuestro hablar a Él. Ese es el nombre de la roca. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero beber. Señor Jesús, gracias por esta dádiva. Gracias por el Espíritu. Hablarle a Él, directamente al Señor, la roca herida, y beberemos. Si aplicamos la muerte de Cristo a nosotros mismos y en fe le pedimos a Cristo que nos dé el Espíritu, recibiremos el Espíritu viviente como suministro abundante de vida. Fe es importante. Creer y hablar por medio del Espíritu de fe y recibiremos el Espíritu viviente. No dependamos de nuestros sentimientos. Moisés simplemente debió haber hablado a la roca diciéndole que hiciera fluir agua. Si hoy manejamos las contiendas del pueblo de Dios de esta manera, la vida de iglesia será gloriosa. La próxima vez que haya contiendas, no luchéis con las contiendas, pero id y hablar con la roca. Tomar la roca, hablar a la roca, y fluirá aguas. Aún los problemas, las contiendas,
son debido a la carencia de agua. 3. Mientras que la roca en Números 28 tipifica a Cristo en la cruz, quien fue herido por Dios a fin de que el agua viva, el espíritu de vida, fluyera, infundiéndose en nuestro ser. El pozo en Números 21, 16 al 18 tipifica al Cristo que ya está dentro de nosotros. Ahora, esta roca por fuera ha llegado a ser este pozo por dentro. Cavar el pozo. Ahora venimos a este asunto de cavar el pozo. Significa excavar para extraer el lodo, las barreras que están en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra voluntad y nuestra parte emotiva, de modo que el espíritu del agua viva brote desde nuestro interior y fluya libremente. Recomiendo el libro La economía de Dios. En 1964, creo, que el hermano Lee habló mucho sobre esto de cavar nuestras partes internas. Hasta hoy en día es difícil encontrar algún hablar tan poderoso, tan simple como esos capítulos de ese libro. Así que adquirid ese libro, todos los puntos están ahí. El punto es que aunque un pozo ha sido instalado en nosotros, hay todavía capas de lodo que atasca este pozo, cubre este pozo, llegando a ser barreras para el fluir del agua de vida. Nuestro corazón, conciencia, mente, voluntad, parte emotiva, necesita excavar. Excavar quiere decir lidiar, tratar. Pero me gusta el cuadro de excavar. Necesitamos excavar. Dios no hará este excavar. Nosotros necesitamos cooperar con Él y hacer esta obra de excavar. Necesitamos ir al Señor para ser cavados, para que el agua fluya libremente dentro de nosotros. No hay problemas con el agua. El problema es el lodo. Hay mucho lodo dentro de nosotros que necesita ser cavado. 1. Debemos excavar para extraer muchas cosas en nuestro corazón que el Señor ha condenado. Se refiere a nuestra conciencia. No muchos hermanos y hermanas, es el corazón, perdón. No muchos hermanos y hermanas tienen un corazón puro que busca únicamente al Señor mismo. No tenemos tiempo. Mateo 5:8. Bienaventurados los puros de corazón. Por un lado son muchos los que buscan al Señor y su camino, pero por otro continúan buscando cosas además del Señor mismo. Necesitamos de verificar nuestra condición, hermanos. Necesitamos ir al Señor y abrir nuestros corazones a Él de esta manera. Es posible que amemos y busquemos al Señor con un corazón complicado. El objetivo y la meta de nuestro corazón no son tan puros. No comprendemos cuántas metas cobijamos en nuestro corazón, tales como nuestra familia, nuestro empleo, nuestra educación y nuestras preocupaciones en cuanto a nuestro futuro. Todos tenemos que ir al Señor y cavar sobre estas cosas. 2. Si hemos de experimentar un libre fluir del Espíritu en nuestro interior, debemos tomar medidas con respecto a nuestra conciencia a fin de que ella sea hecha pura. Es posible, hermanos y hermanas, que aún para los que estamos en la vida de iglesia por muchos años, nuestra conciencia no ha sido cavada por un tiempo. Así que nuestra conciencia no es buena, nuestra conciencia no es pura, nuestra conciencia no es libre de ofensas. Y eso llega a ser otra capa de lodo que frustra el fluir libre del Espíritu dentro de nosotros. Cuando rehusamos hacer lo que el Señor exige, esto llega a ser una acusación en nuestra conciencia. Estas acusaciones son el lodo que necesita ser excavado. Necesitamos acudir al Señor una y otra vez en nuestro espíritu y experimentar tal excavación en su presencia. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos excavar todo para extraer todo el lodo. Esto no se trata de introspección, del esfuerzo humano. Necesitamos del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para excavar. Una conciencia sin ofensa significa estar libres de toda clase de ofensa o acusación. 3. Debemos excavar para extraer el lodo en nuestra mente. El Señor quiere transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente.
Muchos que han sido regenerados son como las personas del mundo en su consideración acerca de las modas. Ellos suelen vestir en conformidad con la era moderna. Muchos que han sido regenerados continúan gastando su dinero, igual que lo que hace la gente del mundo. No experimentarán una transformación en cuanto a su manera de gastar el dinero, sino hasta que amen más al Señor y le den mayor cabida para que Él opere en ellos. Muchos jóvenes que están estudiando en las universidades tienen los mismos pensamientos que los demás jóvenes mundanos con respecto a sus estudios y grados académicos. Si sus mentes fueran renovadas, no abandonarían sus estudios, sino que tendrían el punto de vista del Señor, según el cual podrán evaluar sus estudios. Nuestra mente ha sido cegada por muchas imaginaciones. ¿Qué tal sobre eso? Simplemente muchas imaginaciones tenemos cada día, que tenemos día tras día. Los montones de lodo son simplemente los muchos pensamientos, imaginaciones y sueños, los cuales deben ser excavados antes que el agua viva pueda fluir libremente. 4. Debemos excavar para extraer el lodo en nuestra voluntad. No hay muchos que sean absoluta y completamente obedientes al Señor. Muchas veces no nos sometemos a lo que el Señor soberanamente ha dispuesto en nuestro entorno. A veces pensamos que somos bastante sumisos al Señor, pero cuando Él nos coloca en ciertas circunstancias, somos puestos al descubierto. Muchas de nuestras experiencias y circunstancias bajo su soberanía simplemente nos expone a la luz a fin de que nos demos cuenta de cuán obstinada es nuestra voluntad. La voluntad debe ser enteramente sumisa, y no solo sumisa, sino estar en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, cada decisión que tomemos será una expresión de Cristo. 5. Debemos excavar para extraer el lodo de la voluntad. Necesitamos tomar medidas con respecto a nuestra parte emotiva. Cuando estamos inmersos en nuestras emociones, solo nos ocupamos de nosotros mismos, nos encontramos bajo la esclavitud y el control que ejercen nuestras emociones. Mirad, yo creo que Moisés fue capturado por su emoción por unos minutos. Él estaba ocupado por ella, por sus emociones. Nuestro amor debe ser regulado al estar bajo el control del Señor y siempre debemos estar listos para ejercitar nuestra parte emotiva conforme a lo que le agrada al Señor. C. Todos debemos aprender a tomar medidas con respecto a nuestra parte emotiva conforme al beneplácito y el gozo del Señor. Debemos aprender que todo lo que aborrezcamos o amemos, todo lo que nos guste o nos disguste, debe ser hecho bajo el permiso del Señor junto con su gozo. Si nuestra parte emotiva es guardada bajo el gobierno del Señor juntamente con su beneplácito y gozo, será saturada y transformada por el Espíritu. Debemos olvidarnos de nuestras necesidades, nuestros empleos, nuestro futuro y nuestras circunstancias. Solo debemos buscar la presencia del Señor y pedirle que nos introduzca en la luz. Entonces podremos seguir la luz para excavar el lodo que se halla en nuestro corazón, conciencia, mente, voluntad y parte emotiva. Los nobles y los líderes, ellos tenían que tomar sus cetros y sus bastones y usar esos artículos para excavar. El cetro quiere decir la autoridad del Señor. Y los bastones significan el guiar. El bastón en Salmo 23 es para guiar a las ovejas. Así que necesitamos excavar no de forma salvaje o simplemente conforme a nuestra propia luz y seguro no por la práctica de introspección. Necesitamos de cavar con la ayuda del Espíritu en base a la luz divina que nos ilumina según el guiar del Señor y según la autoridad del Señor. Solo esa clase de excavar producirá resultados. 7. Esta excavación se lleva a cabo únicamente por medio de la oración en nuestro tiempo privado con el Señor. Queridos santos, yo no diría que no hay excavar colectivamente cuando estamos con otros, pero ciertamente mi experiencia que este excavar es mayormente logrado en nuestro tiempo en privado con el Señor, nuestro tiempo privado. Entonces tenemos que pasar más tiempo con el Señor y orar conforme a su dirección interior.
cuanto más lo excavemos, más vivientes, fortalecidos y victoriosos seremos a medida que el agua viva fluya libremente en nosotros para hacernos crecer en vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí, si estamos serios para crecer y madurar, diría que nosotros no podemos desviarnos de este proceso de excavar. Quisiera testificar a vosotros, santos, que mis años tempranos en la vida de iglesia he recibido hablar mucho en Los Ángeles en esos días. Yo era de edad de universitario. Ni un día pasó sin que practicaba esto de excavar. Yo estaba en la casa de hermanos, vivíamos en un apartamento, había una tina pequeña en la calle Westmoreland y con mucha frecuencia después de la reunión, cuando el Señor me iluminó y el Espíritu me redargüía, claramente el trono me estaba guiando, no tenía ningún lugar de ir, fui allá y andaba alrededor de esta tina. No sé cuántas veces rodé, di vueltas alrededor de esta tina, excavando. Y queridos santos, yo no estoy hablando de esto para pretender que yo soy alguien, que muchos santos de esos días tuvieron este ejercicio diario, aún en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, comiendo, tomando el almuerzo, dentro, interiormente, recibíamos un llamado de cavar, un guiar del Espíritu de cavar, y por medio de esas excavaciones, que las partes internas de nuestro ser, nuestro corazón, conciencia, mente, voluntad, parte emotiva, poco a poco el lodo se quitaba. ¿Y sabéis cuál es el resultado? El resultado siempre es el río que fluye, el cual, saliendo de todos los miembros, es lo que edifica el cuerpo de Cristo. Ahora, con 3 minutos que sobra, quisiera darles esta palabra, hermanos. Y vimos el fracaso de Moisés en no haber santificado al Señor y fue rebelde, que son las palabras de Jehová, que él fue rebelde en cuanto a la palabra de Dios. Así que nosotros necesitamos ver, queridos santos, 2 cosas. Quisiera dar esta palabra en particular a los hermanos de la delantera, los que tomamos delantera en las iglesias. Hermano Lee tomó mucho tiempo en el estudio de vida de Números, todo un mensaje, por lo menos. El primer punto es este. Queridos hermanos, hablo a mis compañeros, hermanos, líderes. Esto es, en la palabra del hermano Lee, no alteréis, no enfadéis. Moisés estaba alterado, estaba enfadado con los de servir duro, con ese pueblo, y ese enojo, él fue sobrevenido hasta un punto, hasta un extremo, que él no santificó ni aún al Señor. Y fue considerado por el Señor como un rebelde. Hermano Lee tuvo esta palabra a los hermanos de la delantera. Sin importar cuál es la condición del pueblo de Dios, no deberíais de enojar y no juzgar o hablar mal del pueblo de Dios, porque el corazón de Dios no es así.
El corazón de Dios es darles agua. El corazón de Dios es de impartirse a ellos, de darles algo a beber. Es un punto muy, muy importante, hermanos, independientemente de cuál sea la situación. No enfadéis en la carne al cuidar del pueblo de Dios. Este pueblo no es vuestro, es el pueblo de Dios. Y en un instante Moisés se olvidó de eso. Y el segundo punto, hermanos, es esto. Se trata de estos líderes, los nobles, que excavaron. Y el punto principal aquí es que ellos tomaron la delantera de excavar. Queridos hermanos, si vosotros no excavéis, no decir a otros que excaven. Si vosotros no lidien con el Señor, no digáis a otros que tienen que lidiar con el Señor. Nosotros tenemos que ser los modelos para los santos. Por nuestro propio excavar, pronto el pueblo de Dios os seguirá. Esta es la manera por la cual nosotros llevamos la delantera ante las iglesias. Espero que esta palabra breve sea de ayuda para nosotros cuando nosotros nos ejercitamos en estos días. Amén. Tengamos algo de oración los unos con los otros y luego seguiremos más adelante.